homicida. Acá se supo de un caso de una empresa que habían agarrado a un joven delincuente, ¿ya?, y que no podían controlarlo y lo metieron a la cámara frigorífica que tenía esa empresa hasta que venga la policía. No pasó más, pero entró un poquito en subcongelación, ¿ya? Tuvieron que llevarlo a la clínica, no le pasó nada, no perdió nada ninguno de los miembros, pero es de los únicos casos que tenemos registrado con una causal, si se quiere, de tipo homicidio. Esto ocurre mucho en los alpinistas, en aquellos que hacen esquí, lo que hacen acrobacias en hielo, que en algunos casos sufren accidentes o por ellos mismos o por el tipo de terreno que tienen, deslizamientos, aludes, etcétera, que no pueden tener durante mucho tiempo en estas situaciones de fríos extremos. Normalmente lo que más afecta son las terminaciones, las porciones distales del organismo, en particular los dedos de los pies o los dedos de las manos. En algunos casos, cuando la cianosis y la necrosis ya es bastante pronunciada, la única solución es amputación de esas regiones. Bien, vamos a ver ahora armas de fuego. Las armas de fuego son instrumentos específicos que se caracterizan por la emisión violenta de un proyectil producto de la deflagración de la pólvora o la compresión neumática. Bien, este es uno de los pequeños conceptos que ha sufrido algunas modificaciones porque los términos que inicialmente estaban en la definición probablemente no englobaban toda la acción específica que se quería demostrar. Armas de fuego son instrumentos específicos que emiten violentamente un proyectil. Eso era lo que había de definición. Pero si ustedes analizan, eso no nos determina que es un arma de fuego. Primeramente es específico, igual que el arma de fuego. Segundo, emite violentamente un proyectil. Para empezar, el arco y la flecha es un instrumento específico, porque no sirve para otra cosa. Emite violentamente el proyectil. ¿Cuál es el proyectil? La flecha. No es arma de fuego. Para no ir muy lejos, nosotros acá tenemos la honda, ¿sí?, que es una ramita con un pico plancha y se carga con una piedra, etc., y se emite violentamente un proyectil. Por lo tanto, tampoco es arma de fuego, y sin embargo, eso era lo que decía inicialmente la definición. Se tuvo que agregar producto de qué es la emisión violenta de un proyectil. De la deflagración de la pólvora o la compresión neumática. Inicialmente decía de la deflagración de la pólvora. ¿Qué quiere decir deflagración de la pólvora? Que por el quemado de la pólvora se comprimía y salía el proyectil. Deflagración de la pólvora. Pero resulta que había habido
otros instrumentos específicos que se denominan pistolas también, ¿ya? Que no son con pólvora y que pueden ser tan letales como cualquier arma que se emite el proyectil con pólvora. Estas armas se llaman armas neumáticas. Si ustedes revisan en las Olimpiadas, ¿ya? Hay un segmento para armas neumáticas, que no son con pólvora, son pistolas, armas cortas, que se cargan por la compresión del aire, pero que pueden ser tremendamente potentes. Para no ir a las Olimpiadas, podemos ir a alguna feria de alacitas, ¿sí? Donde hay unas casetitas y donde uno va a hacer puntería. Hay unos rifles, ¿ya? ¿De qué son esos rifles? De aire comprimido, aire comprimido. Al flexionar el caño, el aire se está comprimiendo dentro, se aprieta el gatillo y sale violentamente el proyectil. Casi nunca uno le acierta los premios porque la mira la tienen al otro lado, así que, pero era para el ejemplo de lo que significan las armas neumáticas. Bueno, vamos a ver a grosso modo ya cómo pueden ser estas armas de fuego. Bueno, estas armas de fuego pueden ser, hay muchas clasificaciones, esta es de las más sencillas, pueden ser mecánicas, semiautomáticas o automáticas. Ustedes dirán, pero ¿qué trascendencia tendría para nosotros? Desde el punto de vista legal, tiene mucha trascendencia, y van a ver con algunos ejemplos cómo el manejo de una determinada arma puede orientar o dirigir una investigación. Van a ver con ejemplos reales que ocurrieron acá. Armas mecánicas, armas de fuego mecánicas, se caracterizan por la carga y descarga es de carácter individual. Ejemplo, los revólveres. Los revólveres. Bueno, ¿qué diferencia hay entre revólver y pistola, por ejemplo? El tambor, ¿ya? Los revólveres tienen un tambor giratorio donde uno por uno individual se cargan las balas, una por una. Ese tambor es muy similar al tambor de los microscopios. ¿Se acuerdan del tambor? Portaobjetivos. ¿Por qué se llama tambor muy similar? Porque no tienen una rosca que apriete o afloje. Son roscas sin fin. Si han agarrado en un microscopio, pueden hacerle girar la cantidad que ustedes quieran al portaobjetivos, al revólver portaobjetivos, y no se va a apretar ni a aflojar. Lo mismo ocurre con los revólveres. El tambor se puede hacer girar a cualquiera de los lados, no se afloja ni se comprime, ¿ya?
¿Cómo se carga un revólver en ese tambor? Una por una tiene que colocarse las balas. Y una vez que ya están colocadas una por una, comienza a dispararse y sale una por una cada vez que uno aprieta el gatillo, una por una. ¿Ya? Lo mismo ocurre con una escopeta tradicional clásica que también carga un cartucho con múltiples perdigones, pero se carga el cartucho, se cierra el cañón, se dispara, se tiene que abrir nuevamente el cañón, se saca el casquillo o la vaina y hay que volver a colocar. La carga y la descarga es una por una. En el revólver pasa lo mismo, se han disparado todos los proyectiles y hay que vaciar, hay que sacar los casquillos que quedan. Bien. Las semiautomáticas. Son armas de fuego cuya carga es en conjunto y la descarga es individual. Ejemplo, las pistolas semiautomáticas. Entonces, ¿cómo se diferencia la pistola del revólver? La pistola no tiene tambor, tiene una caserina, se llama también magazine. ¿Qué es magazine? Una revista, es una revista, magazine. Pero llaman también peine, llaman caserina o magazine, que es un soporte metálico a los cuales hay que ir encontrando los proyectiles de bala. Se va encontrando. Una vez que está lleno esto, por la base, en este caso, de la pistola, ¿ya?, se puede cargar en uno solo. Se sube y ya está cargado. Y la descarga es individual. ¿Qué quiere decir? Aprieta uno el gatillo, sale un proyectil y por la ventana lateral sale el casquillo. Aprieta otra vez, sale el proyectil por el caño y el casquillo, que es la parte inferior, sale por la ventana lateral. Sale. ¿Cuál es la importancia médico-legal? Que para empezar, ambos pueden tener calibres muy pequeños, calibre 22, 32, etc., o pueden tener mayor calibre, pero cuando es con el revólver, ¿ya?, normalmente no quedan evidencias del arma en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque una vez que dispara uno el revólver, arma mecánica, los casquillos o las vainas quedan en el mismo tambor, se quedan, y después uno los vacía donde quiere. En cambio, en la pistola, cada vez que uno dispara en la pistola semiautomática, cada vez que uno dispara, van cayendo los casquillos. Entonces, en el lugar de los hechos, vamos a encontrar casquillos. Si encontramos casquillos, normalmente no va a ser revólver, salvo algún experto en borrar evidencias que con la intención de confundir
agarra el revólver y ahí mismo le vacía los casquillos, nos confunde. Pero si encontramos en condiciones normales casquillos, lo que se ha utilizado es una pistola. No encontramos casquillos, lo que se ha utilizado es un revólver. Comentarles que estuve consultando con un experto en armas deportivas y me decía que acá en Bolivia es un poco lo que hay armas semiautomáticas. Las armas semiautomáticas son generalmente adaptadas, según lo que he indicado. Bueno, vamos a dar un caso justamente de una arma semiautomática que salió a propósito de esa conversación. Las armas automáticas son armas de fuego cuya carga y descarga se hace en conjunto. Ejemplo, pistolas automáticas, metralletas, ametralladoras. Empezaremos por aquello que probablemente han visto en alguna película, tal vez un poquito antigua, pero cuando disparan de los barcos o en una guerra de tierra, tienen unas ametralladoras ya con trípode y que tienen los proyectiles en una franja, en una banda, todos los proyectiles ya colocados. Y lo único que uno tiene que hacer es apretar unos botones y comienzan a recorrer y a disparar. Y disparan violentamente. Eso ya es una prueba de que con seguridad es arma automática. ¿Por qué? Uno no podría mover el gatillo a esa velocidad para que salgan todos. Entonces apretan los botones y comienzan a salir los proyectiles. Eso es un arma con trípode, una ametralladora. Pero hay unas metralletas cortas, tipo Fabro, ya, son cortas, que esas son manuales, no necesitan trípode, se pueden agarrar, no tienen culata grande como los rifles, sino directamente acá se puede maniobrar, son pequeñas, son automáticas, por lo tanto, tremendamente efectivas. Bueno, ocurrió por la vía 1 de Mayo en una venta de pollos, una pollería, cuyo dueño era un súbdito coreano, casada con boliviana, ¿ya? Y estaban atendiendo la pollería que la tenían como negocio bastante tiempo. Y vino una persona que parecía inicialmente podía estar embriagada, drogada, pero lo que quería era asaltar. Y la señora de este súbdito estaba en la caja atendiendo y fue asaltada por esta persona que tenía un cuchillo, un puñal, un cuchillo bastante grande, ¿ya? Entonces se armó un poquito el lío y el súbdito salió, inicialmente agarró una silla y trató de sacarlo afuera. Lo sacó un poco afuera y otra vez comenzó a entrar. Él le tuvo tiempo de traer su arma y le disparó porque volvió a entrar otra vez y estaba yendo con el cuchillo hacia su mujer. Bueno, 5 impactos de bala le dio en el cuerpo y lo mató. Si ustedes analizan, primero por fuera, hay una desproporción tremenda entre lo que es un puñal
y un arma de fuego. Cuando existe la desproporción del puñal y el arma de fuego, el que tiene el arma de fuego tiene pues mucha ventaja. No necesita disparar a matar. Es lo primero que le van a decir. ¿Qué necesidad había de matar? Salvo que los dos estén con armas de fuego, el que dispara primero es el que mata. Pero si uno está con un puñal o con cuchillo y el otro con arma de fuego, o lo amedrenta, dispara al aire, o en su caso, le dispara a los pies, le dispara, pero no directamente a matar, ni tantos impactos. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, obviamente que murió este joven, y lo denuncian, y en la denuncia decía justamente esto que estamos comentando. ¿Qué necesidad había de vaciarle toda la caserina? Podía dispararle uno al pie o dos y con eso se inmovilizaba. ¿Qué necesidad había de haber disparado tanto? Y ahí surgió la consulta acá, que esa arma era automática. La carga en conjunto, la caserina ya la colocaron, y la descarga en conjunto. ¿Qué quiere decir? Que esta persona apretó una sola vez el gatillo. No hizo de esta manera porque era semiautomática, era automática. Entonces aprieta una sola vez y se vacía la caserina. Eso es lo que él hizo. Entonces con eso demostró que no quiso, o bueno, no apretó varias veces el gatillo para provocar esa lesión. Apretó una sola vez y salieron los proyectiles. Entonces hay esa diferencia y esa importancia de las evidencias médico-legales. Vamos a ver después que cuando veamos las lesiones producidas, hay momentos en que podemos identificar más o menos si ha sido calibres pequeños, calibres grandes, proyectiles con mucha potencia, con poca potencia. Eso nos va a permitir a nosotros saber inclusive qué tipo de arma, si evidentemente encontramos inclusive no el casquillo, sino el proyectil de bala, encontramos si tiene espirales, se llaman ánimas, nos indica qué tipo de armas normalmente cortas tienen espirales, se encuentra el proyectil, se puede saber qué marca, bueno, una infinidad. Bien. Ahora que ya hemos visto las generalidades, vamos a tratar de ver las lesiones. ¿Y cómo se traducen las lesiones producidas por arma de fuego? Se traducen en orificios de entrada, orificios trayecto y orificios de salida. Bueno, vamos a ver entonces el orificio de entrada y sus características.
El orificio de entrada es el lugar del primer impacto de un proyectil de bala sobre la superficie corporal. Acá también vale la pena aclarar porque utilizamos muchas veces diferente lenguaje. ¿Qué es la bala? ¿O qué es el proyectil? ¿O es lo mismo? Hay diferentes criterios, pero el que vamos a manejar nosotros, que bala es todo completo, ¿ya? La parte que va a salir y va a lesionar, ¿ya? Y la parte que se va a quedar. Esto que ustedes ven acá, acá está el fulminante, esto es el casquillo, y para nosotros esto es el proyectil. O sea, lo que sale y hiere no sería directamente la bala, porque esto es la bala. Y esta parte que sale, que es lo que hiere o mata, sería el proyectil de la bala. ¿Ya? Reitero, puede haber otras opiniones, pero esa es la que vamos a tratar de manejar nosotros. Bueno. Entonces tenemos características generales y características específicas. Las características generales, como su nombre indica, van a ser las características generales del orificio de entrada van a ser forma, tamaño y número. Forma, tamaño y número. Y ustedes dirán, ¿y por qué se llama características generales? Porque estas características también hay en el orificio de salida. Hay forma, tamaño y número. En cambio, las específicas que vamos a ver después solo son específicas ahí en el orificio de entrada. Bien. Entonces lo que tenemos que ver es la forma, la primera parte, del orificio de entrada, producida por un proyectil de bala. Puede ser que no tenía que salirme muy perfecto, y salió más o menos perfecto esto. ¿Cuáles son las formas más comunes que nos dan a nosotros parte de la historia? Y la vamos a contar la historia. Por eso es que es importante conocer. Forma circular, ovoidea, estrellada. Forma circular, ovoidea y estrellada. La forma circular se presenta en disparos perpendiculares a la superficie corporal. Fíjense ustedes ahora la importancia de aquellos detalles que normalmente nunca nos hemos tomado en cuenta, y es natural. No estábamos todavía con las cosas.
Cuando veamos, y les toque a ustedes eventualmente ver, una persona que tiene un orificio de entrada totalmente circular, cuando tengan que buscar las evidencias o hacer algún comentario, ese proyectil ha sido perpendicular al cuerpo. ¿Dónde tienen que buscar las evidencias? En esta dirección, perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. No tienen que buscar allá, arriba, abajo, no. Si quieren buscar las evidencias, busquen en esta dirección. Puede ser a 1 metro, 10, 50 metros, no importa. Podrán encontrar huellas de movilidades, huellas de calzados, huellas de casquillos, que hemos visto, pero ya saben cuánto ayuda para la investigación y las evidencias saber que es en esta dirección. ¿Ya? Siempre perpendicular a la superficie. Orificios ovoideos. Orificios ovoideos. Son disparos generalmente oblicuos que eventualmente pueden indicarnos la dirección y sentido. No sé cuál de las dos será más fácil comprender, pero este es un disparo oblicuo. Pero van a ver ustedes que con este esquema es tal vez un poquito más fácil de entender. Si nosotros vemos un disparo, ¿ya?, que el orificio no es circular, si no es circular el orificio y es ovoideo, quiere decir que ha sido no de frente. De cualquier otra parte, no de frente. Pero se puede saber de cualquier otra parte. ¿Dónde es eso? Simplemente siguiendo la dirección de la forma oblicua. Miren, esta es la dirección de la forma oblicua, ¿sí? Si hay una persona que estando en esta posición tiene un orificio de esta naturaleza, ¿ya?, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, de esta naturaleza. Busquemos arriba, de la torre, de la iglesia, en la parte superior, de ahí ha venido el disparo, ¿ya? O en su caso, de la planta baja, por donde están los autos, busquen por ahí la evidencia. Ya es un gran avance, no tenemos que buscar en otra parte, pero todavía se puede saber más, porque ya tenemos la dirección y el sentido. Todavía en algunos casos nos puede decir, no busquen abajo, el disparo es de arriba. ¿Por qué? Porque cuando está haciendo el ingreso, está haciendo el ingreso del proyectil de bala de forma oblicua, acá no está oblicua, fíjense, tiene que venir, por eso es más alargado, porque tiene que venir y hacer una especie de escoriación, de rasguñadura en el momento en que está entrando. Porque si entra acá no tiene que hacer nada, pero acá va a comenzar a raspar todavía para entrar. Entonces esta parte va a estar discretamente escoriada, va a tener una escoriación. Si encontramos esto, quiere decir que, por ejemplo, le vamos a cambiar esto. Si encontramos acá esta zona, quiere decir que el disparo ha sido de abajo hacia arriba, porque por acá ha entrado el proyectil, ¿ya? Por acá ha entrado el proyectil. No ha sido de arriba abajo, sino de abajo arriba, de derecha a izquierda. Todos esos datos nos van a aparecer. Bien, aunque esta imagen es de la próxima lámina, si no me equivoco,
pero igual nos va a servir. La otra forma del orificio de entrada, la forma estrellada, se presenta en disparos a boca de contacto sobre un plano inmediatamente óseo. Bueno, esta es la forma estrellada, creo que está mejor allá. Ahora van a ver la importancia de ese pequeño detalle, Si ustedes analizan, este es un disparo en la región frontal, ¿sí? Este es un disparo en la región frontal. ¿Y por qué son diferentes? Ahí ya nos indica a nosotros lo que ustedes tienen anotado. Que cuando es la forma estrellada, y es en el mismo sitio, cuando es la forma estrellada, los disparos pueden ser a quemarropa, que es el término más conocido, ¿no? Quemarropa. Quemarropa, acuérdense, es de cerca, muy de cerca. ¿Cuán de cerca? Los autores no se han puesto de acuerdo. En algunos casos decían hasta 30, otros 40, en algún caso hasta 50 centímetros. Sigue siendo a quemarropa. Para algunos autores no debe pasar de 30 centímetros. Lo único que tienen que tener claro es que el disparo ha sido de cerca. Es de cerca. ¿Ya? Cuando es quemarropa, recuerden que es de cerca. Cuando es boca de contacto, eso está anotado, ¿no? Boca de contacto. Cuando es boca de contacto es pegado, con el arma pegada. Ahora ya analicemos un poquito. Si el disparo es en la frente, ya, en la región frontal, el arma está pegada acá. El arma es metálico, el caño es metálico. Detrás de la piel de la frente está el hueso frontal, duro. Lo único blando que existe entre los dos es la piel. Cuando se dispara, la piel revienta y hace la forma estrellada. Esto nos da gran parte de la historia. La mayoría de los suicidios son, bueno, suicidios con arma de fuego y en la cara, ¿no? Son a boca de contacto. ¿Por qué? Es bastante difícil, si ustedes se ponen a analizar, que una persona que quiera suicidarse coloque el arma acá. No sabe siquiera si le va a llegar. A ver, no me hubiera llegado. No tendría que estar jugando ahí. No. En cambio, cuando el arma está pegado, ya sabe cuál va a ser el fin, si es el que quiere. Entonces, con el arma pegada nos dice, en gran parte de los casos, causar suicidio. Si es acá, causar suicidio. Si es acá, lo mismo. Si es acá adentro, causar suicidio. Si vemos que el paladar ha reventado, es porque el arma estaba pegada al paladar y todo eso reventó. ¿Ya? Después vamos a ver porque ya son características específicas. Entonces, con esto ya tenemos parte, si se quiere, de un análisis. La persona, salvo excepción, la persona que quiera matar a otra persona, hasta por el mismo hecho de seguridad de su logro, ya, es muy difícil que se le acerque mucho. A unos 15, 20 centímetros, 1 metro, le va a disparar. Pero ¿cómo va a ser la lesión? No va a ser lesión. Por eso que es importante tomar en cuenta esa parte. Tamaño.
Ahora es otra cosa que también pequeños detalles nos pueden dar una pauta increíble, y van a ver que es increíble. El tamaño del orificio de entrada es generalmente más pequeño que el orificio de salida. Y puede variar de acuerdo a su carácter pre-mortem o post-mortem. Pre-mortem o post-mortem. Ahora vamos a tratar de hacer una mini historia para que vean que con esto que estamos viendo, cuánto podemos lecturar lo que decía Rojas Nerio, ¿no? Que en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita toda la historia del acontecimiento. Lo que tenemos que saber es leer e interpretar. Bueno, entonces, en el tamaño, nosotros podríamos, ya, por esto lo que estamos viendo, cuando estamos cerca a un cadáver, poder decir: estos son orificios de entrada, no son orificios de salida. Estos disparos han sido a quemarropa, no han sido a boca de contacto, ¿ya? Ha recibido 3 impactos de bala. Los 2 primeros impactos era cuando estaba vivo. El tercero ya era cuando estaba muerto. Imagínense cuántas cosas uno puede saber. Primeramente el calibre, ¿no? Se puede saber. ¿Cuál es el calibre más pequeño normalmente? ¿Cuál es el calibre de un arma corta? Es el más famoso, calibre 22, ¿ya? Es el calibre más pequeño, pero en realidad no sabemos qué es 22. No me vayan a decir 2 números 2, ¿no? ¿Qué es el calibre 22? Para eso van a relacionar algunos términos. Primero, las armas generalmente se miden en calibres que pueden ser europeos o pueden ser norteamericanos. Cuando son europeos, son los mismos que los latinos. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en el sistema métrico decimal. Tenemos como unidad de medida el metro, centímetro, milímetro, etcétera, o decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿ya? En Estados Unidos, ¿qué utilizan? Yardas, varas, pulgadas. No es el mismo sistema. Por lo tanto, un arma norteamericana viene en pulgadas y viene en centésimas de pulgada. ¿Cuánto mide una pulgada? 2.54. ¿Ya? Entonces, fácil de saber, porque dice centésimas de pulgada o décimas de pulgada, nos va a dar en centímetros y milímetros, que es lo mismo, ¿ya? Si 2.54 es una pulgada, 0.22 centésimas de pulgada, ¿cuánto será? A ver, hagan esa operación. Les va a salir 5 y 4 más o menos. Si les sale 54 puede ser milímetros o puede ser centímetros, pero es 5.54. ¿Más o menos saben eso o no? ¿O estoy mal? Es una regla de 3. 0.22 por 2.54.
¿ven? 0,55. ¿Ya? Podría ser, en lugar de 0,55, podría ser también 5, si es en milímetros o en centímetros. ¿Ya? Ahora, ¿qué importancia tiene? Esto ya es en medida que nosotros conocemos en sistema métrico decimal. Quiere decir que 22, calibre 22, equivale a 5 milímetros de diámetro, medio centímetro. 5 milímetros de diámetro, el calibre más pequeñito. Si dicen calibre 9 milímetros, eso es un calibre europeo o latino, o sea, no tenemos problema. 9 milímetros, que es el calibre casi 1 centímetro, ya es un calibre muy grueso, casi 1 centímetro de diámetro. El calibre 38 también es casi 1 centímetro, el calibre 45 es más de 1 centímetro. Aparte de los calibres también hay la longitud, calibre 22 corto, mediano o largo, que quiere decir que tiene un poquito más de potencia, pero manteniendo el calibre. ¿Para qué les digo esto? Al ver inicialmente los orificios, se puede calcular si ha sido con un arma de grueso calibre o un arma pequeña, ¿ya? Ya se puede calcular. Ahora, podemos saber si ha sido de cerca, ha sido de lejos, precisamente por lo que estamos comentando, si es de forma estrellada o no es de forma estrellada. Bien. Tamaño. Número. El número de los orificios de entrada puede ser mayor al número, puede ser igual o puede ser mayor al número de proyectiles impactados. Puede ser entonces igual o mayor al número de proyectiles impactados. Por eso que justamente Rojas Nerio decía que la información no tiene que ser dada en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque esto puede tergiversar la evidencia. Miren, viene un perito, un investigador, y ve un orificio, otro orificio, y le pregunta, ¿cómo ha sido? Estamos viendo acá un cadáver que ha recibido 3 impactos de bala. Y la gente que estaba allá va a decir, hemos escuchado 2 sonidos, no 3. ¿Por qué usted dice que son 3? Porque ha visto 3 orificios de bala. Pero esos 3 orificios de bala pueden ser hechos con 2 proyectiles de bala. Y hay una posición en que la misma defensa natural del organismo hace que uno pueda hacer esta situación. Cuando alguien está por recibir un impacto de bala, por más de que no sirva de mucho, nadie se va a quedar parado ya. Échele y que le den el disparo. Algo tiene que hacer, y ese algo es cubrirse. Puede que sirva o no. Y miren, al cubrirse va a recibir un impacto de bala, ¿ya? Acá, con orificio no solamente penetrante, sino perforante. Entró, salió y entró. Como la persona muerta no se va a quedar con el brazo así, está así, entonces va a haber acá hay un orificio y acá hay otro. ¿Y cuántos proyectiles de bala han sido? Uno solo, ¿ya? Esto hacíamos, porque la tecnología no era de lo mejor, nos ayudábamos con agujas de tejer, ¿ya? Y para ver la biofísica del brazo, por exagerar, acá hay un orificio y otro acá. Queríamos ver si era un solo proyectil, hacíamos la biofísica del brazo, no llega, ¿sí? Entonces, pero si hubiera sido acá y acá, con la aguja de tejer se mete y tiene que entrar directamente.
Entonces, ¿qué nos indica? Que es muy posible que ha sido un solo proyectil con dos orificios. Por eso les decía, puede haber un solo disparo con dos orificios de entrada, ¿ya? O dos disparos con tres, no hay problema. Bien. Esas son las características generales. Ahora, características específicas. Y nadie me preguntó, ¿y cómo es eso cómo se puede saber premortem y postmortem? Por las reacciones vitales, El organismo, si está vivo, tiene que reaccionar de alguna manera. Si se cae estando vivo, se va a hacer un edema, un chichón, por la caída. Si exactamente del mismo lugar lo empujan a una persona muerta, no se va a hacer chichón, porque ese edema es reacción vital, es una reacción del organismo. Lo mismo una hemorragia. Si hay coagulación, esa hemorragia fue hecha cuando estaba vivo por la coagulación de la sangre. En cambio, si la sangre sigue líquida, quiere decir que ya no había reacción vital. En este caso pasa lo mismo. El proyectil de bala es un mecanismo de choque, velocidad y fuerza, que cuando está viva la persona, fíjense, este es el orificio, cuando está viva la persona, va a haber por el impacto un edema, un hinchazón, que va a hacer que el orificio se cierre un poquito más por el edema. ¿Ya? Si vemos que un orificio es más pequeño que el diámetro del proyectil, ese impacto ha sido cuando estaba vivo. ¿Ya? Pero si vemos ahí mismo otro orificio que se mantiene, quiere decir que ese orificio ya fue hecho cuando la persona estaba fallecida. Ahora veremos las características específicas. ¿Ya la tienen la lista? ¿Ya está? No, falta ya. Pueden hacer. El que necesito anotar a aquellas personas que permanentemente están interrumpiendo la clase. ¿Ya? Así que voy a anotar. Bueno, entonces, cuando hablamos de características específicas, nos referimos que esto solamente vamos a encontrar en el orificio de entrada. Si cualquiera de estos encontramos en el orificio de entrada, ya sabemos que ese es de entrada. Ya sabemos que es. ¿Ya? Vemos cualquiera de esas características, es el orificio de entrada. El orificio de salida no tiene esas características. Bueno, calcado, tatuaje y bocamina de coca. Van a ver la importancia que tiene. El calcado es el ahumado de la región periorificial producto de un disparo a quemarropa. Bueno, este es el ejemplo de un orificio que está en condición de ahumado, ¿ya?
o sea, el calcar. ¿Por qué se presenta de esa forma y en qué circunstancias? Primero, cuando el disparo, ya hemos analizado disparo a quemarropa o disparo a boca de contacto. Cuando el disparo es a quemarropa muy de cerca, sale el proyectil de bala, se acompaña también de pólvora no deflagrada, del humo. Cuanto más antigua es la pólvora, va a tener más humo. ¿Recuerdan antiguamente las películas, después de disparar en el lejano oeste, soplaban y salía humo? ¿Por qué? Porque tienen todavía. Ese es cuando la pólvora es ahumada. Ahora la pólvora es piroxilada, es blanca, es diferente. Bueno, entonces cuando el disparo es de cerca, acompaña el humo, y se va a impregnar alrededor del orificio de la región periorificial. Esta es una evidencia que por su naturaleza, si alguien ha asistido a la clase de medicina legal, con agua y jabón sale, porque es solamente se ha ahumado, se ha impregnado de humo, nada más. Pero si no saben, es una evidencia tremenda, un caso real. Ocurrió ya hace bastante tiempito atrás, llaman a la FELCC un X persona y dice, por favor, vengan, que a mi mujer la han herido, por favor, que venga una ambulancia. La han herido a mi mujer. Bueno, para variar, vinieron los de la FELCC y la ambulancia no vino, ¿no? Y pues estaba la señora en la puerta de la casa tendida con un orificio en la región pectoral. Falleció la señora y van lo que corresponde, toda muerte violenta o sospechosa siempre se tiene que hacer autopsia. Y la autopsia se hace con cuerpo vestido y cuerpo desnudo, la parte de afuera. Entonces, miren esos detalles. Cuando están haciendo la revisión a la señora, esto supuestamente es el pretel del sostén, ¿ya? Y ahí tenía el disparo, y fíjense, el ahumado, ¿ya? Ahora, cuando le retiran el pretel del sostén, esto queda así. Y ahí viene la primera interrogante. ¿Qué hacía la señora en sostén en la calle? ¿Por qué? Porque si hubiera estado vestida, ya, por más de que el disparo hubiera sido en la misma parte, supónganse con una polera blanca, para que se note. El ahumado, ¿dónde hubiera estado? En la polera blanca, pues. Pero acá resulta, no voy a abrir por pudor mucho, pero en esta mujer estaba junto al pretel del sostén. Entonces dice, ¿cómo? ¿No estaba con blusa? Sí, es evidente, en la casa podía estar sin blusa, pero no en la calle. Bueno, para ser más corto, tuvieron una discusión en la casa, la mujer estaba solamente con el brasier, le disparó el marido, le puso la blusa, la sacó a la puerta de calle y llamó a la FELCC indicando lo que había pasado. Con solamente ver esto, sacaron la primera conclusión de que no estaba con blusa. No estaba con blusa. Y por lo tanto, bueno, después ya evidentemente tuvo que reconocer que fue él, etc., porque las evidencias estaban claras. Bien. El tatuaje. Es la incrustación de
partículas de pólvora no deflagradas. Se presenta en disparos a quemarropa. Si nosotros vemos esto, fíjense que hay ese puntillado petequiano alrededor de la región periorficial. ¿A qué se debe esto? Volvemos a lo mismo. Si el disparo es de cerca, partículas de pólvora que normalmente se deflagran, se queman para que salga con potencia la bala, pero hay algunas partículas de pólvora que no se han quemado y como están muy de cerca salen a toda velocidad y se meten dentro de la piel. Por ejemplo, esta evidencia no sale con el lavar con agua y jabón. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la piel, se ha incrustado, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar como señal este disparo? Que ha sido muy de cerca. No hay la posibilidad, cuando uno ve esto, que digan, mire, la verdad que no lo reconocí porque estaba oscuro, fue sin querer, pensé que era algún animal, algo, disparé. No. Esto es a centímetros del cuerpo, no es a 2 metros. A 2 metros no se hace esto. Entonces, no hay la posibilidad que a 2 metros, que uno diga, no reconocí, estaba oscuro, tal vez a 2 metros. Pero acá esto es a centímetros. Entonces, quien ha disparado sabía lo que estaba haciendo y sabía a quién estaba haciendo. Bueno, y la poca mina de Hoffman es lo que hemos visto anterior, pero les voy a explicar. La poca mina de Hoffman se presenta en disparos a boca de contacto sobre una superficie inmediatamente dura. Entonces ahí tenemos ya características específicas. Si vemos alguna de estas, sin entrar a mayores detalles, decimos esto es orificio de entrada. No se presenta en el orificio de entrada. Bien. Ahora veremos el trayecto. En el orificio de entrada, ahora el trayecto o trayecto interno. Cada uno de estos detalles que estamos viendo tiene lo que les decía, su propia historia. Por eso que es importante que vayan tomando en cuenta, porque ayuda muchísimo para ir encontrando las evidencias y las posibles causales, accidental, suicida, homicida, etc. Trayecto, si quieren pónganle trayecto interno para guiarse. El externo no es lesión, pero para guiarse pueden poner. Es el recorrido que realiza un proyectil de bala desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida.
eventual retención. Entonces, cuando hablamos de trayecto, es el recorrido que va a hacer el proyectil de bala desde el orificio de entrada hasta el orificio de salida. Pero también puede ser desde el orificio de entrada hasta el momento de su retención. Se ha quedado dentro. ¿Ya? Ahora, este trayecto puede ser rectilíneo, circungirante y migratorio. Trayecto rectilíneo es la continuación en dirección y sentido del trayecto externo. Es característico de los disparos de armas de fuego potentes y a poca distancia. Entonces, ¿qué es el trayecto rectilíneo? La continuación del trayecto externo. ¿Cuál es el trayecto externo? Desde el arma hasta el orificio de entrada. Ese es el trayecto externo. Hasta ahí no había lesión todavía. Es el recorrido que va a hacer el proyectil desde el orificio del arma hasta el orificio de entrada. ¿Cuándo llamamos rectilíneo? Cuando es continuación en dirección y sentido dentro del cuerpo. No interesa que haya huesos, planos, oblicuos, lo que sea, va entrando y atraviesa todo. Si nosotros vemos ese trayecto rectilíneo, en la radiografía vemos huesos, etcétera, quebrados, y el proyectil ha seguido con esa direccionalidad, podemos decir este disparo primero ha sido muy de cerca y ha sido con un arma potente, muy potente. Por eso que llega al cuerpo, hace orificio de entrada. Si hay adentro hay hueso, atraviesa el hueso y sigue en la misma dirección. ¿Ya? Ese es el trayecto rectilíneo. Con eso ya nos damos cuenta parte de la historia. Trayecto circungirante es la desviación que sufre el proyectil de bala al impactar con planos duros, generalmente oblicuos. Son disparos producidos por arma de menor calibre y a mayor distancia. Bueno,
Hay un hecho real, casi fortuito, por no decir de otra manera, que el trayecto circungirante. Había una banda de delincuentes de diferentes países, Argentina, Brasil y Bolivia, que se conocía como el clan Argüello. Eran prontuariados internacionalmente, pero habían hecho su sede acá en Santa Cruz. Y pues eran buscados en todas partes, así que muy aguerridos. Tuvieron un pequeño encuentro con miembros de la policía y pues no dudaron lo más mínimo en apretar el gatillo y matar a 2 miembros de la policía. La policía pues con estos antecedentes ya estaba, aparte de lo legal, ya estaba con el ánimo predispuesto a tomar ciertas conductas. Entonces comienzan con mayor intensidad a investigar dónde se los podían encontrar y como que descubren la guarida, una casa un poco alejada, donde tenía una especie de búnker o un garaje. Ya había movilidades, pero ahí tenían inclusive parte de sus camas, enseres y todo. Y viene la policía y como sabía que iba a ser un enfrentamiento por las razones casi personales de la institución, entonces todos muy bien armados y con chalecos antibala. Estaba a cargo de un mayor y el mayor estaba adelante, ¿ya? Y comenzaron la refriega, los disparos, y el mayor estaba, ahí están las evidencias, se agachó, ¿ya? Y estaba con el chaleco antibalas, y cuando se agacha para disparar, entre los breteles del chaleco, lo que sujeta en el hombro, se agachó y entró un proyectil. Y ese proyectil, por la forma en que entró, debía salir por el omóplato, porque el omóplato, ustedes saben que es un hueso muy delgadito. Podía atravesar el omóplato y salir. Pero ¿qué pasó? Rompió el omóplato y no pudo salir. ¿Qué ocurrió? Encontró un plano duro, oblicuo, donde chocó, dio la vuelta para querer salir, encontró otro plano oblicuo, dio la vuelta y un solo proyectil le deshizo casi todo el mediastino y terminó en el abdomen. ¿Cuáles eran esos planos oblicuos? La parte interna del chaleco antibalas. En este caso, muy raro, pero fue el chaleco antibalas el que le ocasionó la muerte. ¿Por qué? Porque en otras circunstancias los disparos de afuera no le hubieran hecho, bueno, casi nada. Pero acá entró y no pudo salir el proyectil, chocó. Por eso se llama trayecto circungirante. Da la vuelta, se mueve, no es por el lugar donde entró que vamos a encontrar el proyectil. El proyectil se encontró en el abdomen. Se dio las 2 vueltas y fue a parar al abdomen. Ya se pueden imaginar ustedes lo que ha significado ese caso. Bien, trayecto migratorio. El trayecto migratorio es la desviación de un proyectil de bala por los propios movimientos corporales o movimientos de parte del cuerpo.
este trayecto migratorio es común en las armas de pequeño calibre y a mayor distancia. Entonces, en el trayecto migratorio también es la desviación que va a sufrir el proyectil, pero no por la velocidad del impacto, sino por los movimientos del propio cuerpo o movimientos de parte del cuerpo, no de todo el cuerpo. Puede ser del cuerpo cuando la persona le dispara y comienza a correr. Lo que ocurrió con un piloto que le dispararon y logró correr casi 100 metros. Y después cayó y el proyectil estaba en cualquier parte, menos por donde entró. Los mismos movimientos corporales hicieron que se baje el proyectil. Pero hay otro que también es interesante en el trayecto migratorio, que ocurrió acá en el Hospital de Niños, en los tiempos en que no había mucha tecnología, no todos tenían celulares, y bueno, pues nos llamaron primero al Hospital de Niños, después nos llaman, indicando de que hay un niño herido de bala. Inmediatamente llegamos y ¿ustedes han ido por el Hospital de Niños? ¿Sí? Ya. La emergencia no queda donde quedaba ahora, queda donde quedaba cirugía adentro, ¿ya? Entonces, en este caso, ya estábamos a la espera de que llegue la camilla, todo alistado, porque era a una buena distancia, habían ido a cazar sus padres, bueno, su padre, su tío y el niño habían ido a cazar, y él resultó con una herida de bala, de un proyectil. Entonces llega y nos parecía bastante raro, porque el padre y el tío no lo traían levantado, estaba más o menos 11 años, 12 no podía ser más porque es hospital de niños, y lo tenían sujetado de una manita y del otro, y el niño junto con sus padres caminaba rápido, iba caminando rápido, no era que lo estaban soportando, ¿no? Lo agarraban para que camine y caminaba rápido. Entró allá muy tranquilo, demasiado preocupante por lo tranquilo. Eso a veces ocurre en los shocks anafilácticos, los shocks neurogénicos, perdón. Puede ocurrir que uno está grave y ya no siente. Pero en este caso estaba muy tranquilo y tenía pequeño sangrado, muy pequeño sangrado en el cuello. Se habló, uno de ellos el papá, el otro el tío, dice que se fueron a cazar, era de noche, y pues dispararon y el niño había ido al baño, que es todo abierto, y le dieron un disparo acá. Estaba un poco lejos ya. Y bueno, después se quejó, se escuchó el quejido, fueron a verlo y el niño estaba caído, pero decían debe estar grave. No demostraba la gravedad, así que lo traen de esa manera. Les parecerá un poco raro. No había equipo de rayos X, ya, no había equipo 24 horas, eran turnos en el día que hacían. Así que, ¿qué se hizo? Una evaluación del estado general. Increíblemente el niño no tenía ninguna alteración en el sentido de que la hemorragia era mínima, no tenía problemas respiratorios, no tenía problemas de mucho dolor, muy tranquilo. Entonces se lo internó para su control. Ya se sabía lo que había pasado. Y como que al día siguiente se le hace la radiografía, no había nada en el cuello, ya. Se hace una radiografía torácica, no había nada en el tórax. Se hace una radiografía abdominal y en el intestino delgado estaba el proyectil. ¿Qué pasó? Primeramente fue por el esófago, el impacto, no dañó nada, el esófago esa parte nada,
Y después el movimiento esofágico, el movimiento peristáltico del estómago, ¿ya? Porque ese proyectil no tenía fuerza, llegó hasta el intestino. Todo bien, pero lamentablemente eso no pesaba, había que operarlo, ¿ya? Porque ese proyectil podía salir, pero estaba tan deformado, que tenía muchas aristas, y con el movimiento peristáltico puede perforar intestino, y ahí sería mucho más grave. Entonces lo tuvo que operar. Eso fue lo peor, porque el estado general era muy bueno. Pero fíjense, en el trayecto migratorio ya es el movimiento del cuerpo, ya no la potencia del proyectil, el que hace que cambie de localización. Trayecto. Orificio de salida. Bueno, el orificio de salida tiene solamente características generales, no tiene específicas, no tiene bocamina de Hoffman, no tiene anillo de Simonin, es otra característica, no tiene calcado, no tiene tatuaje, solamente son características generales, al igual que el orificio dental. Forma, ahora miren la diferencia. La forma del orificio de salida es irregular, al igual que sus bordes. Bueno, ahora vamos a hacer la comparación solamente entre orificios, nada más, porque eso es lo que ustedes llegado al momento van a hacer. ¿Este es orificio de entrada o es orificio de salida? Entonces, haremos esa comparación. El orificio de entrada, si ustedes recuerdan, puede ser circular, ovoideo, ahora me salió peor, o estrellado, ¿ya? Supónganse que eso es estrellado. Bueno, si vemos esto, nosotros sabemos que es orificio de entrada. El orificio circular, los bordes bien definidos, generalmente los bordes vertidos hacia adentro, perdón, hacia adentro, invertidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo son? Solamente hablando de la forma, el orificio de salida, solamente de la forma. El orificio de salida, en cuanto a la forma, es de forma irregular. Y aparte de eso, los bordes del orificio de salida también son irregulares. No solamente el orificio es irregular, sino los bordes del orificio también son irregulares. ¿Y por qué se presenta de esta naturaleza? Porque normalmente un proyectil puede venir con un movimiento que se llama de traslación todos y aparte de rotación. Traslación, el proyectil es desde el arma hasta el lugar del impacto, hasta el cuerpo, se traslada, movimiento de traslación. Pero cuando son proyectiles, la mayoría de armas son armas cortas, tienen también movimiento de rotación, porque en el caño del arma tienen espirales o ánimas que hacen que cuando está saliendo para darle mayor fuerza y profundidad, el proyectil al chocar con esas ánimas o espirales comienza a girar, el proyectil sale girando. Eso le da mayor profundidad, mayor fuerza, mayor velocidad. La mayoría de los taladros tienen que girar, ¿no?
para darles mayor potencia. Ocurre lo mismo, aunque parezca absurdo, con esto perforan mejor el aire, no le interrumpe el aire. Entonces va mucho más rápido y más potente cuando tiene las espirales. Movimiento de traslación y movimiento de rotación. Llegan al orificio de entrada, entran al orificio de entrada y hacen el orificio circular, porque está llegando bien. Una vez que entran, el proyectil de bala se deforma por el mecanismo de choque. Generalmente todos los proyectiles de bala son de plomo. Puede haber en algunos casos encamisados, forrados con cobre, zinc o níquel, que le dan mayor dureza, ¿ya? Pero normalmente es de plomo. Entonces ustedes saben que el plomo es maleable, es muy blando. Cuando choca, el plomo se deforma. Por eso van a ver que cuando se extrae una esquila o una bala, un proyectil de bala, van a ver que está todo deformado, ¿ya? Entonces, con eso se deforma. Ahora fíjense, se deformó. ¿Y cómo empieza a salir? No vas a seguir saliendo, dando vueltas, trayecto rectilíneo, todo muy bien. No, va a salir así. Porque ya una vez que el impacto perdió el movimiento de rotación y va a salir como puede. Y al salir como puede, ya va a llegar a la parte posterior del cuerpo. ¿Y qué va a hacer? Va a reventar la piel la va a reventar. Y al reventar la piel, pues va a quedar todo de forma irregular. Entonces, eso ya nos da una pauta, solamente viendo la forma. El tamaño. El tamaño del orificio de salida es de mayor diámetro que el proyectil de la bala y que el orificio de entrada. Ahora, solamente viendo el tamaño, ya no la forma. En el orificio de entrada, si ustedes recuerdan, el tamaño del orificio podía ser del mismo diámetro que el diámetro del arma, o en su caso, ¿se acuerdan? Podía ser menor o no, lo tiene registrado. Con esto no le damos el dato. ¿Eso no? ¿Mayor? No, menor. Por el edema. Por el edema, exactamente. ¿Se acuerdan que el edema que hace cierra el orificio? Entonces, si nosotros vemos, como les decía un ejemplo, 3, 4 disparos, y vemos dos orificios con el mismo arma, dos orificios más pequeños y dos más grandes. Los dos más pequeños eran cuando estaba vivo, por eso se dematizaron, hubo reacción vital. Pero una vez que se murió, no van a edematizarse, entonces esos quedan del tamaño del proyecto. Entonces, de este tamaño. Si queremos comparar solamente el tamaño, vemos el orificio, uno pequeño y otro grande. El orificio pequeño es el orificio de entrada, el orificio grande es el orificio de salida. En cuanto al número, es lo contrario. El número de orificios de salida puede ser igual al número de proyectiles impactados, o puede ser menor en este caso, o puede ser menor. ¿En qué caso será menor? Cuando no sale. Ahora, cuando no sale, dentro de lo malo hay que ver lo bueno, cuando no sale es una ventaja para el perito forense, porque sabe que dentro está la evidencia. Si ha visto y ha comprobado dos orificios de entrada y no hay un orificio de salida, quiere decir que hay dos proyectiles.
o hay un orificio de salida, entonces quiere decir que hay un proyectil dentro. Y se comienza a buscar. Ahora digamos que ustedes, no es difícil. Se tropezaban con muchos inconvenientes, porque primeramente en la morgue, actualmente en la morgue, no tenemos un equipo de rayos X, ¿ya? Un equipo que sea, si se quiere, para todo el cuerpo, no hay, ¿ya? Pero tampoco se puede llevar un equipo portátil, que eso es lo que alguien dice. ¿Cómo no se va a poder llevar un equipo portátil? Se puede, pero la lógica dice, bueno, utilicen en la morgue ya este equipo portátil, pero después lo traen a cirugía porque lo vamos a necesitar. Ese equipo ya está contaminado. Tendría que ser para que se quede. Imagínense, de la morgue a la sala de cirugía el mismo equipo, y otra vez a la morgue, después otra vez a la sala. No. Entonces, tiene que ser un equipo especial para la morgue, cosa que no había. Bueno, entonces, ¿qué se hacía? La autopsia, y hay un procedimiento técnico quirúrgico que se llama el devaneo. Se buscaba el proyectil y no es tan fácil, pues si está en el espesor del hígado, no es tan fácil de decir, acá está. No, había que comenzar a pinchar, ver dónde, con agujas, dónde era duro para decir encontramos, porque el hígado tiene un espesor determinado, pues no está en la primera capa para poder palpar. Bueno, y también si está en el intestino, se ve que hay un orificio en el intestino, entró, no hay al reverso nada, viene la etapa bastante sencilla pero morosa. ¿Cuántos metros tiene el intestino? 4 metros o más, ¿no? Inclusive tomando en cuenta el grueso más. Del lugar del proyectil, del orificio, acá está el orificio. Con los dedos se clampea justo detrás, como si fuera tijera, se clampea. Ahora miren esto, con la otra mano así. Se da la vuelta y se avanza más o menos 1 centímetro. Se tiene que recorrer todo el intestino. No podemos dejar un espacio así, porque en ese espacio puede estar el proyectil que tiene menos de 5 milímetros, ¿se acuerdan que hemos hablado? Entonces no podemos dejar un espacio, tiene que ser pegado hasta encontrar algo que sea duro a la compresión. Puede ser esto. Y si no, tenemos que seguir. Bueno, teníamos que seguir. Ahora hay otros sistemas, pero que nos permiten identificar. Vean cuánta evidencia uno puede tener con estos pequeños detalles. Ya habíamos visto la parte legal, ¿no? Al principio. Recuerden, la parte legal está en el Código Penal Ley 1768, en el título 8, capítulo 1 y 3. En el capítulo 1 del título 8 nos dice las lesiones que atentan contra la vida. ¿Qué quiere decir? Todas las que matan. Y en el capítulo 3, todas las lesiones que atentan contra la integridad corporal. No son las que matan, son las que hieren. A partir del artículo 251, las lesiones que atentan contra la vida. Como es contra la vida, todo lo que veamos estamos señalando que matan. 251, homicidio. 252, asesinato. 252 también es algo que está de moda ahora, con el debido respeto, pero es así, antes no había. El feminicidio ahora está tipificado en el mismo 252, pero bis, 252 bis. 253, parricidio. 254, homicidio por emoción violenta. 255, homicidio en prácticas deportivas. Esto también ha sido llegado el momento polémico. Homicidio en prácticas deportivas.
¿Cuántos corredores de moto, de auto, han podido atropellar a personas? No son responsables. ¿Por qué? Porque son responsables cuando ellos se salen del reglamento. Pero se supone que un corredor tiene que ir rápido, ¿no? Si no, no tiene sentido la carrera. Si alguien se le cruza, no es responsabilidad del corredor. Si es muy pequeño, responsabilidad de los padres o responsabilidad de él. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta homicidio en prácticas deportivas es cuando se salen del reglamento. En peleas o en deportes de contacto, eventualmente ha muerto alguna persona. Si no se ha salido del reglamento, entonces no es responsable. Se ha visto en un caso de que entró a la cárcel parte del equipo de un boxeador mexicano porque lograron hacer que en las vendas le pusieron una especie de esponja mojada, ¿ya? Y se fue endurando el yeso. Así que cada golpe era como si hubiera sido con un martillo. Entonces le lesionó y le produjo secuelas tremendas que no pudieron corregirle si se quiere. Pero ahí se salió del reglamento. Pero si hubiera sido dentro del reglamento que le dio un puñete muy fuerte, no se cubrió, no es responsable. Por eso dice homicidio en prácticas deportivas, pero es cuando se salen del reglamento. Después, homicidio-suicidio, el 256. Homicidio-suicidio, entre otras formas, es uno mata a una persona, homicida, y después se suicida. Pero dirán, ¿y se suicida dónde está? ¿Quién va a tener el delito? Cuando se suicida y no corre efecto, quiere decir, no le ha producido su muerte, lo recuperan y lo mandan a la cárcel. ¿Ya? O sea que a eso se refiere. El 257 también polémico. Nosotros conocemos como, en la parte legal, como homicidio piadoso, pero desde el punto de vista médico conocemos como eutanasia. Ayudar a bien morir. ¿Qué quiere decir el prefijo eu? Bueno, bueno. Thanatos, muerte. Ayudar a bien morir. Eso es lo que el médico no debe hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es ayudar a bien vivir. Por eso que para nosotros en Bolivia la eutanasia es un delito. Ustedes dirán, pero en otra parte, cada uno tiene su reglamentación. Es lo mismo que en el aborto. La mayoría de los abortos acá tienen sanción penal, en otras partes no. Bueno, después tenemos el 258, que es el infanticidio, que también varió enormemente. Antes el infanticidio, a propósito, todo lo que es infanticidio, antes terminaba en dium, que quiere decir muerte, homicidium, feminicidium, parricidium, infanticidium, todo eso era muerte de, feminicidium, muerte de una mujer. Bueno, entonces, en este caso, el infanticidium, antes, hasta hace poco tiempo, era cuando la madre daba muerte a su hijo hasta el tercer día. Si era hasta el tercer día, tenía una sanción penal muy pequeñita, 3 años, es muy pequeño. 3 años tenía de sanción penal. ¿Pero por qué? Porque nuestra legislación, a través de la doctrina, interpretaba que en muchos casos, y eso tomen en cuenta por si acaso, en muchos casos la madre podía estar en un estado de psicosis puerperal. ¿Qué quiere decir? Un estado transitorio de enajenación. Y si esa psicosis puerperal de la criatura como consecuencia de le ha venido, esta mujer indirectamente va a echarle la culpa a la criatura. Vamos a alargar el ejemplo. En algunos casos,
Si lamentablemente una muchachita se embaraza y sus padres no la comprenden, más bien va a ser un motivo de que le digan de lo peor y la boten, sale la muchachita de su hogar de confort donde estaba y con todo ese problema y el embarazo va a buscar a su pareja, y su pareja, con la que se llevaba muy bien, pero ahora que ya sabe que está embarazada no quiere saber de ella. Entonces perdió su casa, perdió su pareja, y escuchen, ¿por culpa de quién? Ahí viene la psicosis. No es que realmente tenga la culpa, pero ahí viene la psicosis por culpa de la criatura. ¿Ya? Entonces, esos 3 días después del parto, si la madre entre esos 3 días mataba a la criatura, por esa psicosis tenía una sanción penal corta. El 4.º día tenía 30 años de presidio porque ya era asesinato. Miren lo que varía. ¿Cuál es la importancia para ustedes, no solamente en la parte legal? Van a tener mucho cuidado si cuando estén atendiendo un parto, primeramente los que más nos alegramos cuando atendemos los primeros partos somos nosotros. Dejamos de transpirar, de sufrir, salió la criatura y salió bien, qué belleza, ¿no? Ustedes todo entusiasmados, miren, le muestran a la mamá, y la mamá haga a un lado la cabeza. Ya ustedes tienen que tomar en cuenta que hay un problema entre la madre y el hijo, ¿ya? Y si le dicen, pero acá está su criatura, no, llévenla o déjenla, inmediatamente comuniquen a la jefatura de enfermeras o al médico de que no puede quedarse esa criatura sola con su madre, porque hay la posibilidad de que esa madre quiera deshacerse de la criatura. Solamente por esa actitud de negación al estímulo, que en otros casos es lo que más anhela una madre. ¿Han visto ustedes que cuando nace una criatura, en otras circunstancias no harían eso, y la criatura está con el esmegma, con todas las grasas y la sangre, el unto sebáceo, todo, entre comillas, un desastre la criatura, pero para la madre es lo más grandioso, la abraza, la besa, ¿qué le importa que esté con sangre, que esté con grasa? Pero en este caso no, en este caso hay un rechazo. Tomen en cuenta eso porque a cualquiera podría pasarles y ustedes podrían ser quienes se encarguen de salvar una vida. Bueno, no hemos visto todavía, por lo menos de nombrar, los artículos relacionados a las lesiones que atentan contra la integridad corporal. A partir del artículo 270. El capítulo 2 ya, es del aborto, eso ya lo hemos visto. Ahora es capítulo 1, lesiones que atentan contra la vida, y el 3, lesiones que atentan contra la integridad corporal. A partir del artículo 270, que son lesiones gravísimas, que estas lesiones gravísimas se producen por pérdida de un órgano, de una función, pero lesiones indelebles en el rostro o lesiones de mucho riesgo para la vida. Esto es lo que se llama lesiones gravísimas. Después vienen lesiones graves y leves, el 271, que estas lesiones ya son de menor cuantía en cuanto a la gravedad y en cuanto a la sanción penal, y las lesiones leves. Después nos interesa el 275. El 275 se llama autolesiones. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una pelea, ¿ya? Y alguien ha asistido a las clases de medicina legal, y en la pelea uno de ellos le hace una pequeña herida al otro, ¿ya? Y como ha asistido a la clase de medicina legal, dice, por esta herida lo denuncio, y ¿qué sanción penal le van a dar? Entonces, ¿qué hace? Autolesión. Se abre y dice, miren la pelea, lo que me han... esto ya es grave. No vaya a ser lesiones de tendones, no vaya a ser... Entonces, va a quedar un día internado, vamos a hacer la revisión, todo, si todo está bien, pero ya es una lesión grave, ¿no?
sabe que por esto lo van a sancionar, pero él se está haciendo. Pero ahí está pues la pericia del médico legista. Pequeños detalles que a veces no los tomamos en cuenta. Perfectamente para el perito forense se puede saber dónde empezó una lesión, dónde terminó, si son dos o no son dos. ¿Ya? Con esto ya se van a dar cuenta, se llama cola de ratón. Pero miren, se hizo una lesión, bueno, esto se hizo una pelea, ¿sí? Pero él se está abriendo más. Se está abriendo más para que sea una lesión más grande. Va a revisar y va a ver que tiene 2 puntos de inicio. 2 puntos de inicio. Entonces, esto no es solamente un corte, son 2 cortes. Y si dicen, no, pero no puede ser, miren, sin ver. ¿Ya? Si ustedes analizan en estas líneas, todos van a saber dónde inicia la línea. Se llama cola del ratón. Donde se inicia la línea es más gruesa. Siempre. ¿Dónde empecé esta línea? Abajo. ¿Dónde empecé esta? ¿Dónde empezamos esta? Esta. Bueno, esta es la misma, ¿no? Esta, fíjense, empezamos abajo. La cola del ratón termina delante, ¿no? Lo mismo esto. Entonces fácilmente se puede dar cuenta si es que uno mismo se hizo, también por la dirección de la cola del ratón, todo eso puede darse. Entonces, si se dan cuenta, esta autolesión tiene sanción penal, porque él se hizo para culpar a otra persona. Esto también tome en cuenta que no solamente son este tipo de lesiones, también está en el Código Penal cuando una persona finge ya una situación patológica y se agrava la situación. Por ejemplo, uno dice, un trabajador, vengo a que me revise porque estoy con un dolor de espalda que no he podido dormir toda la noche, estoy mal. ¿En qué parte acá? No es el riñón, pero acá hay mucho dolor. Vamos a hacerle una radiografía, pero ¿y usted en qué trabaja? Yo me encargo del almacén, tengo que levantar peso. No, por si acaso no vaya a levantar peso, le van a dar parte de baja, porque en esas posiciones no puede estar trabajando. Bueno, y después lo pillan jugando fútbol, ¿no? ¿Qué hizo? Agravó su situación con tal de conseguir un beneficio. Ahí también es como una autolesión. El 277, el 276, imagínense, y esto es verídico, se ha derogado. Cuando busquen ustedes van a ver 276 derogado. ¿Qué quiere decir? Que se ha suprimido ese artículo y hay una ley contra la violencia en la familia o doméstica que ha anulado al artículo 276 a través de su artículo 40. ¿Qué era lo que decía esta ley? Cualquiera piensa y creería que no debería haber nunca vigencia. Decía, si alguien entiende esa ley o ese artículo, para comprobar. Las lesiones leves producidas en el matrimonio son inimputables. ¿Saben qué quiere decir inimputables? No se sancionan. Entonces, el marido todos los días de su vida podía darle un manazo a su mujer y estaba dentro de lo permitido, porque no es lesión grave, ¿no? Ahora no podía darle un puñetazo y una patada porque eran lesiones graves, pero a manazos podía agarrarle porque no son lesiones graves, y eso estaba permitido. Las lesiones leves producidas en el matrimonio son inimputables. Ahora, la ley contra la violencia en la familia doméstica, en su artículo 40, dice, se sanciona también esas lesiones. Y eso sería todo.